levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Recuerda, si nos visitas por primera vez, suscríbete a este canal, dale like a este video, compártenos tu experiencia en los comentarios. Si ya estás suscrito, pues comenta igual lo que pudiste aprender en el día de hoy. Recuerda seguirnos en plataformas digitales, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en todas. Síguenos, ahora mismo está saliendo también un código QR que si lo escaneas te va a dirigir a nuestro sitio web, donde vas a poder descargar el PDF de esta enseñanza que hemos diseñado con la intención de contribuir a la edificación del cuerpo. En el día de hoy está con nosotros un invitado que ya nos ha visitado en ocasiones anteriores y es una persona que nos ha enriquecido. Es el pastor Amin Abel. Bienvenido nueva vez a Evangelio Podcast. Muchísimas gracias, Misael, por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes y poder ser un instrumento de edificación y contribuir en esta causa que de seguro alcanzará muchos corazones y edificará muchas vidas. Es un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Amén, qué bueno. El pastor Amin estuvo con nosotros en un video que tuvimos. Si usted no lo ha visto, va a salir en una etiqueta aquí que se llama La obediencia y la autoridad de Cristo. Vaya a ver ese video, que ha sido algo muy impactante. Allí usted va a ver un montón de comentarios, contribuciones también de líderes y pastores que siguen la plataforma. Sin duda ha sido de mucha bendición para nosotros. Y la temática también que hoy nosotros vamos a desarrollar, pastor, podríamos decir que es como una especie de continuidad, porque donde hablamos de obediencia y hablamos de autoridad, se tiene que hablar también del señorío y el gobierno de Cristo. Y creo que sin antes más que agregar, creo que podemos iniciar. Yo voy a dar una pequeña introducción, luego le doy paso para que usted pueda aportar y contribuir a todo lo que usted tiene ahí para nosotros. Cuando hablamos del señorío y el gobierno de Cristo, es bueno entender que Cristo no solo vino a salvarnos. Cristo vino a establecer un reino y un gobierno que es tanto celestial como también terrenal. Esto es celestial porque viene desde Él y terrenal porque viene a los corazones de los creyentes que están aquí sobre la creación. Por eso el señorío de Cristo implica, más que llamarlo Señor, implica una rendición por completo a su autoridad. Rendirnos a Él implica el nosotros estar sometidos a su gobierno, sometidos a la vida que ahora nos habita y vivir conforme a su voluntad. Por eso, quiero que sepa, pastor Amin, que muchas veces venimos de muchas escuelas de formación, venimos de muchos encuentros evangélicos, pentecostales, de muchas cosas, donde solo se reconoce a Cristo como Salvador, pero no le conocen como Señor. Y es que sí, de no ser así cierto, es que hay un texto que la Escritura declara que si confesares con tu boca que Cristo es ¿quién? El Señor. Ok, ya usted lo sabe, dice el Señor. Hay personas que al leerlo tanto vuelan la palabra Señor y lo presentan solo como Salvador. Entonces, presentar a Cristo como el Salvador, pastor Amin, es presentarlo como lo que Él hace y no como lo que Él es. Cristo como Señor es lo que Él es nuestro Señor. Y la idea es que cuando el señorío de Cristo es en nosotros, tenemos el efecto colateral de su gobierno. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la palabra Señor, la palabra Señor es una palabra griega que es Kyros, que el pastor Amin la trabajó en el video que tuvimos con él hablando acerca de la obediencia y la autoridad. Sin duda, vaya a ver ese video. Pero cuando usted lo ve en todo el Nuevo Testamento, esta palabra maneja tres definiciones fundamentales. La primera definición es que Kyros significa dueño absoluto. Número 2, amo con autoridad plena. Y número 3, aquel que posee derecho legal sobre alguien.
Y en Romanos capítulo 14, versículo 9, aquí quiero empezar a disertar las escrituras para nosotros entender un poco de esto. El apóstol Pablo dijo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, pero ¿para qué? Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La obra de Cristo no solo es para hacerte bien, es también para enseñorearte. La obra de Cristo no solamente es para que tú veas que Él vino, caminó, murió y resucitó, sino para que sepas que Él es tu gobernador. Porque cuando hablamos de reino, tenemos que hablar de un rey. Y detrás de un rey hay legislaciones. Y donde hay legislaciones, pastor, hay gobierno, hay control, hay dominio absoluto. Por eso, la declaración clara de que Cristo es el Señor, de que Cristo es ese Kyrios desde su nacimiento, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11, donde la Escritura declara que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Aquí el Evangelio declara que nos ha venido un Salvador, sí, pero no se quedó ahí. Luego que Él te salva, Él también necesita enseñorearte. Él necesita administrar de que ya no tengas tu voluntad, sino que vivas para Él. Y recuerdo cuando el apóstol Pablo dijo, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Este es el efecto colateral de un Cristo en gobiernos, de este Kyrios. Por eso, 1 Corintios, pastor Amín, capítulo 8, es inevitable no mencionar esto. En el capítulo 8, versículo 6, la Escritura declara lo siguiente, usted lo está leyendo en pantalla. Para nosotros, sin embargo, solo hay ¿cuántos dioses? Un Dios. ¿Cuántos padres hay? Un Padre, del cual proceden todas las cosas. Pero me llama la atención que Pablo dice, somos para Él y Él para nosotros es un Señor. Y dice allí Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, por medio de Él. Hablar del señorío y el gobierno de Cristo es entender que todo es de Él, por medio de Él, y también esto es de Él. Y quiero que entendamos algo, y así doy paso al pastor Amín. Hay mucho que hablar de esto. Cristo es el Rey Supremo. Y al Él ser el Rey Supremo es porque está ligado a la naturaleza de quien Él tiene por Padre, que es Dios. Entonces ambos son uno y ahora están en nosotros. La idea es que ser señoreado por Cristo tiene que hablar de qué tanto estamos rendidos. Muéstrame qué tanto estás rendido a Él y te mostraré qué tanto Él te gobierna. Así es. Adelante, pastor Amín. Abel, vamos. Yo me he preguntado tantas veces por qué como iglesia nos resulta tan complejo y tan difícil rendirnos al señorío de Cristo. Wow. Yo recuerdo que en una ocasión conversaba con el hijo mío más pequeño, el varón más pequeño, y él me decía, papi, ¿por qué hay tanta resistencia aún dentro de la misma iglesia para que la gente se rinda? Y yo le dije, hijo, es que hay un tema, hay una cruz en el medio. Es que si no morimos, si no reconocemos su señorío, es imposible que Él nos gobierne, es imposible que Él reine sobre nosotros. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todo esto es el resultado de que el proceso de edificación de los santos se ha centrado más en fundamentar a los creyentes en un conjunto de liturgias y en un conjunto de prácticas de carácter religiosa, y ojo con lo que voy a decir, tal como tú señalabas en la introducción, se decía que Cristo vino a establecer y a revelarnos un reino, una iglesia que opera en un reino, una iglesia que no está llamada a operar dentro de un conjunto de normas religiosas, sino dentro de la legalidad de un reino. Así es. Y tal como tú señalas, no puede haber un reino si no hay un rey que se enseñoree de ese reino. Entonces nosotros tenemos un desafío como iglesia, y es el hecho de que la iglesia gravita en contextos donde los diferentes sistemas de gobierno han ejercido una influencia muy fuerte
en la estructura de pensamiento de la gente y por vía de consecuencia en la forma en que actúan, en la forma en cómo deciden, en cómo viven. Mira, por ejemplo, el sistema de gobierno donde nosotros vivimos, que es un sistema de gobierno democrático. Okay. Creo que en el video pasado hicimos una breve reseña de ese punto. Okay. Es un sistema de gobierno democrático donde el poder reside sobre el pueblo, donde el pueblo tiene derecho al voto, donde el pueblo tiene derecho a decidir, donde el pueblo tiene derecho a opinar y a decir lo que me parece. Y cuidado, si tú no estás de acuerdo con lo que yo pienso y digo, son tus problemas, porque yo digo lo que a mí me parece y lo que yo creo. Si eso te molesta, son tus problemas. Esa forma de pensar incide directamente en la forma de vivir. Nosotros no fuimos llamados a ser gobernados por un sistema de gobierno democrático. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que usted y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo en luz. Y si fuimos trasladados a su reino, nosotros tenemos que vivir como los súbditos de ese reino. Y si somos súbditos de ese reino, tenemos que reconocer la autoridad del rey que nos gobierna. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro rey? La Biblia dice que nuestro rey es un rey eterno, es soberano, que impone su voluntad sobre todas las cosas. Es decir, aquí no hay espacio a titubeo. ¿Tú te imaginas? Aquí no hay titubeo. ¿Te imaginas por un momento a Dios decidiendo qué vamos a hacer para que el propósito eterno se cumpla? A ver, todos los ángeles. Yo me imagino, ángeles, opinen tomen ustedes. Participación, Dirán los opinen, ángeles, ¿qué haremos? Usted no es el Dios. Propósito, ¿cómo lo llevaremos a cabo? El hijo que muera, no, que lleve una cruz. Espérate, yo creo que no. No. Nuestro Dios no opera con ese sistema de gobierno. Amén. Nuestro Dios es un Dios que mira las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios opera en un eterno presente que ya vio consumadas todas las cosas, y como tiene esa facultad, Él ha establecido su gobierno desde la eternidad. Es decir, que nuestro futuro no está delante, nuestro futuro está atrás en lo que Él estableció. Un reino eterno que es inconmovible, un reino eterno que es para siempre, dicho sea de paso. Los gobiernos de este mundo son transitorios. Los gobiernos de este mundo pueden ser movilizados, pueden ser quitados. ¿Por qué? Por cualquier crisis, por cualquier estallido social, por cualquier invasión. Son vulnerables los gobiernos de esta tierra. Pero nuestro Dios es un Dios eterno y su gobierno es para siempre. Entonces, wow, si nosotros comparamos los diferentes sistemas de gobierno que hoy gravitan, nos vamos a dar cuenta que ninguno se asemeja al gobierno de nuestro Dios. Él es rey absoluto. Wow. El tema es cuánto nos cuesta asumir, aceptar y entender que Él debe gobernar sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra existencia. Qué difícil es, Misael. Qué difícil es para la iglesia entender que se debe a un rey, que se debe a un reino, que no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, nosotros no estamos llamados a vivir con los parámetros, con las demandas de este mundo. No, tenemos un parámetro, tenemos una valla que es superior a la valla de este mundo. Así es, mire, pastor, y qué bueno que usted tocó eso. Yo voy a apretar ahora, por el tema de que el señorío de Cristo es eterno y es absoluto. Cristo es rey desde antes de la fundación del mundo. Su gobierno no es resultado de la cruz.
Usted dirá, pero ¿cómo usted dice eso? Su gobierno no es resultado de la cruz. Él era rey mucho antes de ir a la cruz. La cruz fue el camino para establecer el gobierno sobre nosotros. Por eso es que nosotros ahora, teniendo fe en la obra que aconteció por medio de la cruz, somos beneficiados de este señorío y su gobierno. Hay una canción que anda por ahí. Te doy gloria, gloria. Todo gobierno No, de no. la creación. Esa usted la está cantando de que llegó. La canción Te doy gloria tiene una parte que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Esto no es verdad. Él era rey mucho antes de recibir la corona de espinas, porque Él es rey supremo mucho antes de ir a la cruz. A veces nosotros queremos hacer rey a Cristo en nuestra vida cuando nosotros lo entendemos, y no es tu parecer que hace a Cristo rey. Él es rey desde antes de la eternidad. Me gustó algo que dijo el pastor Amin. Él dijo que el pasado, ¿dónde estaba? Estaba atrás. Y la eternidad perfecta de Dios todavía tú no la has redescubierto, tú no has llegado a ella, pero ya está prescrita. Él es rey. Por eso en Apocalipsis dice que lo miraban venir de entre las nubes, y en su mulo dice Rey de Reyes. ¿Dónde tú estabas cuando él lo nombraron Rey de Reyes? O sea, la idea no tiene que ver con que él vino a ser rey con una corona de espinas en la cruz. Él fue rey antes de él ser crucificado. Ahora, la obra de la cruz nos dio acceso a nosotros creer en él y recibir su señorío. La cruz fue el camino para establecerlo sobre nosotros. Lo que nosotros no teníamos, lo recibimos, fue por medio del acto de la cruz y la fe en él. Juan 17:5. Le dije que yo iba a apretar, pastor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Aquí la palabra dice que tuve, no que voy a tener. Aquí está diciendo: glorifícame con la gloria que yo tuve, no en este tiempo, sino en la eternidad, que tuve contigo antes que el mundo fuese, dice la Escritura. Entonces tenemos que entender bien claro que hablar del señorío de Cristo no es una temporalidad estacional. No podemos delimitar el señorío a una estación o a un tiempo de hablar. Hubo un tiempo, pastor, que era lo que conversábamos tras de cámara, que hubo una estación que no conoció el redescubrimiento del reino. No entendieron que viene un reino a ejercer influencia e impacto al mundo. Ellos no entendieron eso. ¿Y sabes qué ellos hicieron, pastor? Ellos hablaban de todo menos de un reino que había llegado. Por eso el primer mensaje de Juan, ¿cuál fue? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de los 12? Mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? De arrepentimiento. Y te mencioné 3 etapas en un ciclo, en toda la línea de tiempo del Nuevo Testamento, donde se hablaba la instrucción de que alguien ya estaba entre nosotros. No estamos hablando de alguien que iba a venir, sino de alguien que ya estaba, y con él estaba su reino. Por eso, cuando yo le hablaba de que este es un gobierno eterno, este gobierno también, al ser eterno, es un gobierno que es espiritual. Este no es un gobierno de intelecto. A diferencia de los reinos humanos, que están cargados de opiniones, están cargados de conceptos delimitados, están cargados de mitología griega, están cargados del parecer del hombre, el reino de Dios es un reino que no es de este mundo, como decía el pastor que lo citó. Es un reino que transforma desde adentro hacia afuera. Los reinos, por su opulencia, muchas veces quieren producir transformación desde posiciones visibles. El reino de Dios te transforma desde lo que no se ve. Trabaja en tu corazón. Él trabaja en posiciones donde el hombre no puede llegar. Este es el reino transformador y el reino de poder. Juan capítulo 18, versículo 36 establece una verdad poderosa. El pastor lo dijo y yo lo voy a citar. Mi reino no es de este mundo. ¿Sabes qué significa esto, pastor? El hombre no tiene injerencia ni interferencia de nombrar algo dentro de este reino, porque aquí hay un rey supremo y su nombre es Cristo. Él es el rey supremo de un reino que fue constituido de manera celestial. Pero Romanos 14:17 dice algo que tengo que tratarlo. Dice: porque el reino de Dios no es ni comida
ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. 3 elementos a la cual no tiene acceso el intelecto del hombre, solo el ser espiritual. Por eso el entender que la reforma del ser espiritual, el ser transformado desde el ser espiritual, es nosotros poder experimentar la justicia que nos provee paz, la justicia que nos provee gozo y la justicia que nos provee también el amor en su naturaleza. Por eso en el espíritu, evidencialmente este reino es espiritual. Así es. Ha de ser discernido en el espíritu. Y con esto voy a pasar al pastor Amin. Yo le dije que yo iba a apretar, pastor. El tema del señorío de Cristo en la vida del creyente es algo que ha estado generando muchos conflictos en nuestros días. Porque no basta con decir que Cristo es el Señor si no vivimos bajo su gobierno. No es que Cristo es el Señor. No, déjame ver, tú te gobiernas todavía. Todavía tú estás obedeciendo lo que a ti te parece. Tú tienes todavía una obediencia que es cuestionable. Tú no tienes una obediencia absoluta conforme al Hijo. Para ti todavía hay un parecer que está divorciado a la vida que se nos entregó. Por eso no es suficiente decir Cristo es el Señor, sino que tenemos que vivir sometidos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo vivimos sometidos? Fácil, no mirar a Cristo solo como Salvador, porque lo vas a estar mirando como lo que Él hace. ¿Cuál es el problema de mirar a Cristo como lo que Él hace? Fácil, que el día que Cristo no haga nada por ti, ya para ti Él no va a tener sentido. Nosotros no podemos aferrarnos a Cristo solo por lo que Él hace o por lo que Él te da. Porque el día que Él no haga nada o Él no cumpla tus caprichos o no haga algo según tu opinión personal y tu parecer, para ti Él dejará de ser Dios. Y la verdad absoluta es que Él sigue siendo Dios. Pero no queremos que tú veas a Dios o a Cristo como alguien que debe cumplir tu propósito, sino que a ti te hicieron colaborador de su propósito. Ahora tú colaboras en la expansión y en la manifestación de su propósito. Por eso quiero que entiendas que Cristo como Salvador es rico, es lindo, es disfrutable. Nos salvó no por obras para que nadie se gloríe. Sí nos salvó, pero quiero que entiendas que Él es un rey que quiere gobernar. Número 1, tus decisiones. Número 2, tu carácter. Número 2, las relaciones. Y número 3, todos los propósitos que tú te propongas. Hay un propósito unísono de donde toma nombre todo, que es Cristo el propósito, el sentido de todas las cosas, porque así le agradó el Padre. Colosenses 1:19. Así es. Pero ya con esto, pastor Amin, le doy paso para que usted continúe. Apriete si tiene que apretar. Te iba a decir que hiciste mención sobre la cruz. La cruz yo la veo como una expresión en el tiempo de lo que en la eternidad se había consumado. Es decir, la cruz vino a ser ese trámite legal que en el plano temporal vino a cumplirse. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea establecido y manifestado en esta tierra. Ahora bien, Misael, tenemos un problema serio dentro de nuestras congregaciones, y es el hecho de que en muchos ámbitos donde nosotros nos movemos, el solo hecho de mencionar la palabra reino crea un tema, crea rechazo. ¿Por qué? Porque estos son los reinos y esto no. Exactamente. Porque es que el mensaje del reino, divorciado del propósito eterno, se puede transformar en una peligrosa religión. Sí, sectariza. Entonces nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no puede ser desvinculado del propósito eterno, que tiene que ver con qué, con que Cristo llegue a ser el todo y en todos. Cristo es el rey de este reino, y si como rey de este reino nosotros no lo reconocemos, Él podrá ser Señor en el cielo, pero no en la tierra. No en la tierra. Porque explíquenos eso, pastor, explíquenos. Él está llamado a ser Señor de los cielos y de la tierra, pero para que esa realidad se haga manifiesta en la tierra, debe encontrar el eco, debe encontrar un corazón receptivo y obediente a lo que su propósito ha dictaminado. Wow. Es decir, yo puedo reconocer a Dios
como Señor de los cielos, pero vivir una vida independiente, Wow. como tú decías hace un momento, donde Él no gobierna mi voluntad, donde Él no gobierna mis decisiones, donde Él no gobierna mi agenda, donde Él no gobierna mis recursos. Entonces, ¿cómo es que Él es rey cuando todas esas facetas de mi vida, están independientes de su gobierno? Wow. Entonces, Él quiere ser el rey, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Y la iglesia es la representación de ese reino en esta tierra. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios es poder, no es la distorsión del término poder que gravita en nuestro entorno. Pablo fue específico con establecer que Cristo era la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Es decir, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en la expresión del Hijo, expresado como el poder de Dios. Hay varios elementos que podemos resaltar ahí. Primero, Dios no es el líder de una religión. Él es el rey de un gobierno divino y eterno, como tú señalabas. No es líder de una religión. Escuche, por favor. A veces se nos etiqueta como que tenemos cierto frente de ataque contra la religión. Es que, mis amados, el Evangelio de Jesucristo no es una religión. Cristo no vino a predicar una religión. Cristo no vino a establecer el cristianismo. Haga un ejercicio. Haga el siguiente ejercicio. Utilice por un momento la inteligencia artificial y pregúntele, ¿quién fundó el cristianismo? La inteligencia artificial te va a responder, el cristianismo lo fundó Jesucristo. Y usted tendrá la facultad de decirle a la inteligencia artificial, creo que me estás dando una información errada, porque según leo en las escrituras, nunca se habla de cristianismo. Siempre que Jesús habló acerca de un reino, el reino del Padre, el reino de los cielos, el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Entonces, Jesucristo no está asociado con la religión del cristianismo, porque Él no vino a fundar una religión. Él vino a establecer un reino inconmovible y eterno, cuyo gobierno se basa en justicia y verdad. Es decir, los elementos que deben caracterizar el reino donde operamos es la justicia y la verdad. Y voy más lejos. El salmista David dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Y aquí hay mucha tela por donde cortar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace en justicia y en juicio. Y esa palabra juicio no necesariamente tiene que ver con la expectación de juicio de negativo, de condenación que nosotros conocemos. Sino más bien separación, me parece. Separación, claro. Establecer orden. En un tribunal, cuando se va a un juicio, hay dos veredictos. Hay un veredicto que puede ser culpable o puede ser declarado inocente. Es decir, que se desgrimen dos veredictos. Entonces, la Biblia, mis amados, es un manual de gobierno. Es un manual que nos enseña a vivir bajo el gobierno de Dios. A diferencia de los gobiernos humanos, este reino no opera en corrupción ni en manipulación. Así es. Entonces, uno de los principales elementos y características que tienen los sistemas religiosos es precisamente el hecho de que la manipulación es su principal arma de operación. El reino de Dios no opera bajo el principio de la manipulación, mucho menos bajo el principio de la corrupción. Póngame un ejemplo de manipulación, pastor. Por favor. No va a poner ejemplos. No. Si te vas
Si te vas en mi cobertura, veo una nube negra sobre ti. Veo que vendrán tiempos difíciles sobre tu vida. O sea, un nivel de manipulación terrible. Pastor, ¿cómo es posible? Señores, esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible. Uno se Esos ríe. son gobiernos del reino humano. Eso Gobierno humano. Eso no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es un gobierno, primero, que emana del corazón de Dios. El corazón de Dios opera en justicia, opera en verdad. Amén. Entonces, es imposible que Dios, para lograr que tú respondas hacia lo que Él quiere hacer, tenga que utilizar como herramienta la manipulación. Dios no opera de esa manera. Isaías capítulo 33, verso 22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Escucha, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey. Aquí hay tres elementos importantísimos que tienen que ver totalmente con tema de gobierno. Así es. No tiene que ver con nada con religión. Sí. Un juez no está asociado con la vida religiosa, dogmática y ceremonial. No tiene que ver con eso. Hierbas aromáticas. Un legislador no tiene que ver con nada de eso. Un legislador lo que hace es que legisla, que establece leyes. Y un rey lo que hace es que gobierna. Entonces nuestro Dios no tiene ningún vínculo con la religión. Es un reino de justicia, es un reino de verdad y es un reino que no cambia con el tiempo. Sus principios son eternos y no depende de tendencias culturales. Amado pastor Amin, ya para nuestro cierre, palabras finales, algo que sí yo quiero resaltar y esto va a servir como en palabras finales, luego le doy a usted para que cierre. Cuando hablamos de su gobierno, recuerda que el gobierno de Cristo en nosotros transforma nuestro interior. Pero donde Cristo gobierna hay 4 elementos que tú puedes identificarlos. Y en este día todo el que nos está viendo, nos está oyendo, tiene que entenderlo. Va a salir en pantalla. 4 elementos que evidencian que Cristo está gobernando ahí. Número 1, hay paz. Isaías capítulo 9, verso 7. Número 2, hay justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Número 3, libertad del pecado. Romanos 6, 14. Y número 4, propósito eterno. Efesios capítulo 1, versículo 11. Estas son las 4 características que señalan donde está Cristo y su señorío produciendo gobierno en nosotros. Amén. Pastor Amin, palabras de cierre. Es imposible hablar de reino, hablar de propósito eterno, sin hacer énfasis en el vínculo directo que hay entre la operatividad del reino y su eterno propósito. Jesús le dijo a Nicodemo allá en aquel encuentro del capítulo 3 de Juan, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Observa que aquí hay un prerequisito para la operación del reino. Ese prerequisito tiene que ver con la operatividad o vivir la experiencia de ¿qué? Del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es que Dios nos salva para llevarnos al cielo. No es que Dios nos salva simplemente para librarnos del castigo eterno, para librarnos de la condenación del infierno. No, el nuevo nacimiento es un trámite legal que nos hace operativo. ¿Para qué? Para que podamos ser efectivos en su eterno propósito. Es decir, si yo no nazco de nuevo, si yo no experimento el nuevo nacimiento, no soy activado para cumplir el propósito. Aquí hay un vínculo estrecho entre propósito eterno y reino de Dios. Para hablar del propósito hay que mirar el reino de Dios como uno de sus 4 pilares fundamentales. Así es, y esto fue otro episodio ya para cerrar. ¿Recuerdas? Ya terminamos.
Recuerda suscribirte, ya vamos a la parte de cierre, pastor. Recuerda algo, el señorío y el gobierno de Cristo no es una teoría doctrinal, es una realidad espiritual eterna y presente, a la cual nosotros tenemos el llamado a vivir. Recuerda que Cristo no vino solo a ser tu refugio, sino tu rey, amén, tu amo, tu juez justo. Su gobierno traerá paz, dirección, libertad y propósito. Así que esto fue otra entrega de Evangelio Podcast.